Buenas noches. Bienvenidos a La Zona Oscura, tu canal de misterio y terror. Hola, buenas noches, mis queridos oyentes. Aquí, un servidor, David de la Stonecat, les saluda desde lo más profundo de la oscuridad de la noche para hablar de un tema un poco diferente hoy. Para hablar de un tema del que hemos oído hablar 1.000 millones de veces en el último año, por desgracia. Sí, nos alejamos del demonio, nos alejamos de los fantasmas, nos alejamos de los asesinos en serie, nos alejamos de estos tenebrosos rincones del alma humana que solemos visitar en este vuestro canal, para hablar de algo quizá peor, ¿no? No da miedo, no da miedo de la misma manera que nos dan miedo los fenómenos poltergeist, de la misma forma que nos da miedo cuando alguien nos sigue por la noche, cuando la madrugada está entrando y en las húmedas aceras de la ciudad no hay un alma y escuchamos unos pasos por detrás. No nos da miedo de esa manera, pero les tengo que recordar que esto de lo que vamos a tratar hoy ha matado más que todos los asesinos seriales juntos. Estamos hablando que en cifras oficiales, repito, siempre oficiales, este tema, este virus, ha exterminado ya a 2 millones de personas, ha parado nuestras economías, ha hecho subir varios grados la discusión política, nos encerró en casa durante varios meses. En fin, creo que los que sean de mi generación, más jóvenes o más mayores, no han vivido nada nunca así. Por supuesto, no deja de ser una enfermedad. Todos sabemos a lo que atenernos con las enfermedades, pero ningún acontecimiento de talla mundial había sido vivido como este en por lo menos 80 años. Que todos recordemos, desde quizá el fin de la Segunda Guerra Mundial, no habíamos vivido nada semejante a escala global. Tuvimos la Guerra Fría, tuvimos la crisis de los misiles en Cuba, tuvimos ataques terroristas, guerras civiles. Desde luego, el camino hasta hoy, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido desde luego un camino de rosas. Incluso ha habido varias epidemias en países de África, en países de Asia, en países de Sudamérica. Pero, mis queridos oyentes, nada nunca había impactado a nivel global de toda la humanidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial como esta epidemia. Y se estarán preguntando, mis queridos oyentes, ¿por qué en mi canal de terror, en mi canal que escucho para pasar miedo, pero para desconectar un poco de la triste realidad en la que vivimos, en mi canal en el que yo procuro encerrarme, en el que escucho en lo más profundo de la madrugada para
afrontar mis miedos y olvidarme de mis problemas que tuve con el jefe, de mi discusión con la pareja, o de lo que echo de menos mi tierra, pues me hallo en un país extranjero trabajando 16 horas al día. Lo sé, nos estamos acercando a la realidad cotidiana en este canal, en el capítulo de hoy, por desgracia, pero tiene su porqué. Déjenme explicarle. Bien, como ustedes saben, este canal es de misterio, de terror y de misterio. Y la llamada que recibimos el otro día se le podría calificar de muchas cosas, pero creo que el adjetivo calificativo más acertado fue sin duda el de misterio. Misterioso, claro. Sí, queridos oyentes, se puso en contacto con nuestra redacción, con el equipo que hace posible que semana tras semana ustedes tengan un nuevo podcast de misterio. Se puso en contacto, como decía, un oficial del ejército estadounidense, por motivos que ustedes encontrarán lógicos. No podemos desvelar su identidad, no podemos decir cómo se llama esta persona. Solo le podemos decir que dentro del ejército estadounidense esta persona se halla encuadrada en la unidad destinada en el sudeste asiático de los marines. Esta persona que se puso en contacto con este equipo es un marine que se haya acantonado en el sudeste asiático. Hasta aquí les puedo informar sobre la identidad de esta persona. Pues bien, esta persona, permíteme desvelarle un poquito más de información sobre esta persona que se puso en contacto con nosotros, solo para que comprendan por qué esta información que nos facilitó parece fehaciente. Solo lo necesario para justificar que esta persona nos haya contado esto y nosotros lo hayamos podido creer. Esta persona que se puso en contacto con nosotros es un marine estadounidense acantonado en el sudeste asiático que se haya encuadrado en la sección de logística. Es por tanto, cada vez que hay un desplazamiento, un movimiento importante de personal de los Estados Unidos, especialmente de los marines de los Estados Unidos. Es en estos casos, como digo, cuando él y sus compañeros han de actuar facilitando la burocracia y todos los preparativos que son necesarios para realizar esta situación. Les pongo un ejemplo. Imagínense que van de una visita, por ejemplo, de cortesía a, qué sé yo, el gobierno a las Islas Filipinas. Realiza una visita la Armada estadounidense a las Islas Filipinas, una visita de cortesía, no las tropas que se hallan por allí acantonadas, sino, imagínense que una división se halla de gira, entiéndanme, de visita por toda aquella región del planeta, y esta división ya que está haciendo ejercicios militares en el mar del sur de China, o haciendo unas maniobras conjuntas con el ejército de Japón,
y esta división se acerca a las Islas Filipinas a realizar una visita de cortesía. Esto lo hacen mucho los ejércitos allende los mares por todo el globo. No es una cosa extraña. Pues bien, nuestro hombre y su equipo tienen que facilitar el alojamiento, la manutención, hasta donde están autorizados y hasta donde no están autorizados los miembros de esta división del ejército estadounidense que se han acercado en esta hipotética visita de cortesía a las Islas Filipinas, los permisos para atracar en los puertos militares de las Islas Filipinas, o los permisos para moverse por ciertas áreas del ejército de Filipinas en cuestión por parte de esta división hipotética que ha ido de visita de cortesía. Es decir, para que ustedes me entiendan, en inglés existe esta palabra, se llama, traducida un poco libremente, la podríamos denominar facilitador. Es la persona que facilita, bueno, él y su equipo, es la persona que facilita las visitas o los viajes por esa zona del planeta de la Armada, el Ejército y especialmente los marines de los Estados Unidos. Pues bien, esta persona el otro día llamó a este equipo para contarles algo sobre el coronavirus que nos dejó helados. Como siempre hace este equipo, para entender bien todo, tenemos que poner un contexto antes. Bien, nosotros no queremos dar nuestra opinión sobre cuál de las dos versiones es la correcta, o incluso si hay una tercera. No lo sabemos. Antes de continuar, lo que sí sabemos, y si no les gusta esta opinión, pueden apagar este programa y escuchar otro capítulo, o pueden seguir escuchándolo, son libres de hacerlo, pero nuestra opinión es rotunda. 1, el virus existe, y 2, es un virus que ha hecho mucho daño en este planeta, como les decíamos en la introducción, y ante el cual hay que guardar unas mínimas precauciones de seguridad que ustedes todos ya saben. Mantenerse alejados de los demás, ponerse una mascarilla, procurar no andar tosiendo a la gente, lavarse las manos muy a menudo y tener paciencia para salir de una vez de toda esta mierda. Pero bueno, nosotros no le queremos enseñar nada a nadie. Ustedes ya saben lo que hay que hacer para que se acabe esta pesadilla pronto. Y lo que sí que le queremos contar es las dos teorías, las dos versiones, digamos, más importantes, más, iba a decir populares, pero no son populares, son las más famosas, del origen del COVID, del coronavirus, del SARS-CoV-2. Creo que ustedes ya las conocen, pero bueno, para dejarlo blanco sobre negro, para que quede bien claro para todos y entender mejor lo que nos contó este marine del que le hablábamos antes, tenemos que recordar, hacer memoria un poco de las dos versiones que tenemos. Las dos, por cierto, incompletas y sin pruebas. Se las vamos a explicar aquí muy rápidamente. Primero tenemos la versión, por así decirlo, oficial, ¿verdad?
La versión oficial es que alguien en algún momento de noviembre, de finales de noviembre del año 2019, en la ciudad de Wuhan, en China, en la República Popular China, fue contagiado, no se sabe si por consumir un producto alimenticio preparado con murciélago o con pangolín, o incluso se habló de serpientes. Pues bien, como les decía, alguien en un mercado de la ciudad de Wuhan en noviembre de 2019 fue contagiado. Se produjo este salto del virus animal al virus humano. Como ustedes saben, todos los seres vivos, y el virus es prácticamente, y a los efectos de los que estamos hablando, considerado como un ser vivo. Todos los seres vivos evolucionan, y en este caso asistimos a una evolución del virus, de adaptación del virus animal, el virus que infecta y ataca a los animales, al humano, que infecta y ataca a los seres humanos. Bien, este virus hizo ese salto cualitativo, produjo esa infección primigenia. El paciente cero se halló en este mercado de Wuhan en los últimos días de noviembre del año 2019. A partir de aquí, el gobierno chino, aunque oficialmente no, procuró tapar lo que había sucedido, pero bueno, esto es Vox Populi, esto no se le puede calificar ni de conspiración. El gobierno chino es el gobierno de una dictadura comunista, y como toda buena dictadura no es proclive a airear sus trapos sucios. Esto es real, como les digo, no se le puede calificar ni de conspiración. Creo que todos lo sabemos. China procuró evitar publicidad de esto, intentó taparlo, hasta que ya fue imposible taparlo, y el resto es de todos sabido. El virus infectó primero mucha gente en China, salió de China e infectó a mucha gente de todo el mundo: Europa, América, África y Oceanía, y por supuesto Asia. Bien, esta es la versión del origen, muy resumida, oficial y aceptada por todo el mundo. Bueno, aceptada por todo el mundo. Digamos que oficializada por todo el mundo. Ustedes no me están viendo, pero estoy haciendo el gesto de comillas con mis dedos. Bien, hay otra versión que no es la oficial, pero también es muy conocida. Es la que se supone real para mucha gente, incluso para gente que nunca escucha programas de misterio, ni siquiera se interesa por conspiraciones ni nada por el estilo. Pero es muy famosa, como les decía antes, esta otra versión, esta versión alternativa, en la que se supone, y volvemos a hablar de el concepto de dictadura y el concepto de la China comunista, la República Popular China. En esta versión alternativa se supone, y da que pensar, ¿no? Una persona con dos dedos de frente podría realizar esta hipótesis sin mucho investigar. Ustedes, si van a Google Maps, lo tengo ahora mismo aquí delante, y observan lo cercano que está este mercado donde supuestamente se produjo el primer contagio por COVID-19 de un laboratorio nivel 3 del gobierno chino, donde se investiga sobre coronavirus en animales. Como les decía, la distancia es
muy pequeña, apenas unos centenares de metros. Bien. La versión alternativa, la versión también muy famosa y alternativa, es que hubo, o bien intencionadamente o bien desintencionadamente, pero hubo al fin y al cabo un contagio desde este laboratorio al exterior. El virus fue producido en este laboratorio chino, el virus se fabricó, o digamos se parcheó. No sé si ustedes están relacionados con el mundo de los videojuegos, pero en algunos videojuegos, sobre todo hace algunos años, para mejorar el juego, no se hacía otro juego nuevo, sino que mediante algoritmos informáticos se le modificaba un poquito para que estuviera bien. Yo recuerdo especialmente el Pro Evolution Soccer, un juego de fútbol para PlayStation, en el que recurriendo a unos algoritmos, como les digo, cogíamos y lo modificábamos y podíamos ver las banderas y los eslogans de nuestro equipo de fútbol favorito en las gradas durante el partido virtual en este juego. Pues bien, algo así hizo el gobierno chino con un coronavirus en este laboratorio de Wuhan y, intencionadamente o no, el virus escapó del laboratorio e infectó a otra persona. Podríamos decir que tenemos opción A, opción B, opción oficial, opción alternativa, opción natural, opción artificial, como ustedes le quieran llamar, pero en resumen, dos opciones. Incluso se habla de una tercera, en la que un animal de este laboratorio del que les hablaba escapó, infectó a otro animal en el mercado de Wuhan, y este otro animal ya infectó al paciente cero de COVID-19. Esta podríamos decir que es la opción C, la opción mixta, natural pero de laboratorio, como ustedes le quieran llamar. Teníamos estas tres opciones hasta que nos llamó este marine. Pues bien, ahora que ustedes ya conocen la identidad parcial de nuestro contacto y ya recuerdan las versiones del origen del COVID, aquí llega la bomba. Nuestro amigo, nuestro marine, estaba acantonado en algún lugar del sudeste asiático a comienzos del año 2019, cuando recibe una llamada normal. Como les decía, él es el facilitador de los marines en aquella zona del mundo, y recibe una llamada porque se están celebrando unos juegos olímpicos militares. Esto, para las personas que no pertenecemos a esta vida, a la vida militar, quizás nos sorprenda, pero no es nada extraño, no es nada misterioso. De cuando en cuando, alrededor del mundo, entre países miembros de la OTAN y países que no son miembros de la OTAN, ni siquiera, incluso podríamos decir que amigos de la OTAN, como es el caso de Rusia o es el caso de China. Bien, como les decía,
Incluso entre estos ejércitos se celebran unas Olimpiadas. Unas Olimpiadas, como ustedes imaginarán, se trata de un conjunto de pruebas deportivas en la que los países compiten, pero en este caso, como también ustedes imaginarán, los que compiten son los miembros de los diferentes ejércitos de los países. Bien. El caso es que este año en cuestión, en 2019, estas Olimpiadas se celebraban en China. Sí, en China. Bien. El contacto en cuestión del que les había hablado sabía esto, por supuesto que lo sabía. De vez en cuando le llegaban algunas órdenes, algunos encargos que hacer para la logística que era necesaria para que un equipo estadounidense estuviera compitiendo en aquellas Olimpiadas militares en la China. Como ustedes podrán haber imaginado, este militar no estaba propiamente en China. Este militar, este amigo del programa, estaba en Asia, pero no en China. Pero digamos que cuando usted quiere, por ejemplo, hacer llegar un paquete, ponga un paquete de su empresa a una empresa que está localizada en China, muchas veces se puede hacer de forma directa. Puede usted enviar un paquete y el paquete va directamente a, pongamos, Shanghai. Pero hay otra forma, que es enviarlo a través de otro país. Y digamos que el ejército de los Estados Unidos utiliza sus propios medios, no manda por FedEx cosas al interior de China. Por 1.000 millones de razones que ustedes se habrán imaginado. Bien. Entre otras cosas de las que hace nuestro amigo y su equipo, lo que hace también es recepcionar y ayudar en la logística de todo lo que viene para su visión desde los Estados Unidos y hay que enviar a China. Y, como les decía, nuestro amigo se hallaba a principios de 2019 sabiendo que había unas Olimpiadas en verano, en 2019, en China, y tenía ya que ir preparando y enviando cosas. Bien, llega el verano. Vuelve a recibir otra llamada del mismo lugar, confirmándole que ya va a enviar ya va a recibir nuestro amigo este cargamento. ¿Y qué era este cargamento? Pues bien, aquí empiezan las cosas raras. Aquí empiezan las razones por las que este canal ha escuchado esta información y ha decidido hacer un podcast al respecto. Bien. Eran varias cajas. Nuestro amigo hablaba de cuatro cajas refrigeradas. 4 cajas que venían de los Estados Unidos directamente, de Atlanta, y había que enviar a China. Pero no había que utilizar los canales normales. Sin entrar en mucho detalle, puesto que nuestro amigo no estaba autorizado a contarlo. Y no quería meterse en más problemas de los que ya se ha metido por habernos contado esta historia. Pero
haciendo algunas conjeturas, podemos imaginar que el canal que había que utilizar era a través de Pakistán. Bien, para entender el por qué y por qué esto es misterioso, hay que decir que nuestro marine ya tenía un canal establecido, normal, lógico, que lo sabía el gobierno chino, lo sabía el gobierno de los Estados Unidos y lo sabía, digamos que hasta la policía municipal de Villarejo de en medio. Bien, había otro canal un poco menos popular, un poco menos conocido, pero que tanto el gobierno chino como el gobierno americano lo conocían también, y por el que ya se enviaban documentación y cosas un poco más sensibles, más susceptibles de no ser públicas. Y por último, había otro canal en un país amigo de los dos, amigo de China y amigo de los Estados Unidos de América. A nosotros, a este equipo, investigando un poco, solo se nos ocurren 2 países que cumplan estos requisitos. Solo 2. Y uno mucho más probable. Por eso hemos dicho Pakistán. Pakistán es un país que desde hace muchos años es tradicional aliado de los Estados Unidos y recientemente se ha convertido en un gran aliado de la China comunista, puesto que en la rivalidad regional que albergan China y la India, como las dos grandes nuevas superpotencias, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el enemigo tradicional de la India ha sido Pakistán, siempre. Pues bien, si Pakistán es el enemigo de la India, Pakistán se vuelve en nuestro amigo, se vuelve en el amigo de China. Pues bien, por ahí, por Pakistán, digamos que entra lo que el gobierno chino no tiene que saber que entre, y lo que el gobierno americano quiere que entre a la República Popular China. Bueno, nuestro amigo tenía que enviar esas cajas que les comentaba por ahí. Eso era lo primero extraño. Normalmente nuestro amigo nunca había tenido que hacer eso. O muy excepcionalmente. La segunda razón, y eso sí que era excepcional, porque eso nunca jamás lo había oído, era él y su equipo los que tenían que ir con las cajas, respondiendo con su vida. Sí, con su vida. Normalmente, para esto, el gobierno de los Estados Unidos, quiero decir, y cualquier gobierno, tiene sus equipos especiales, sus Spetsnaz, por ejemplo, en Rusia, sus espías. Si a vuela pluma se me ocurre, el MI5 se encargaría por parte de Gran Bretaña de hacer una misión así. Pero esto parecía que requería mayor discreción incluso. Entonces, si ya lo tenía que saber alguien, era mejor que no lo supiera otro alguien, cuando nuestro amigo tenía que hacer llegar algo muy de cuando en cuando por aquella vía pakistaní a la China popular. Se tenía que poner en contacto con, digamos, gente en la sombra que por allí se halla. En Pakistán y en Afganistán hay
hay mucha gente que nadie sabe que está allí, de origen estadounidense. Pues bien, estos son los que normalmente deberían de encargarse de este encargo. Pero no, la llamada procedente de Atlanta le encargaba a él y a 2 personas de su equipo encargarse de hacer esto. Era extraordinariamente extraño. Y era como si esta persona también no quisiera que la CIA o estos oscuros personajes que deambulan por Afganistán, Irak, Pakistán se enteraran. Bien, podríamos alargar este podcast horas contando las aventuras y desventuras que tuvo este fiel marine, pero lo consiguió hacer llegar, ni más ni menos metiéndose por la frontera, que si ustedes no lo saben, la frontera que tiene China allí, por aquella zona, es extraordinariamente vigilada, por lo que en un primer momento lo ideal no sería hacer pasar nada por allí. Pues bien, ellos lo consiguieron hacer, pero en una revisión de la pick-up donde viajaban cerca de los Himalaya, nuestro amigo casi pierde una de esas cajas refrigeradas. Se les cayó y sonó a cristal roto. Nuestro amigo tenía instrucciones precisas, como en encargos extraños como este suele suceder, él no estaba autorizado a mirar dentro. Pero el estrés le traicionó. La situación completamente irrespirable que vivía con agentes chinos apuntando con Kalashnikov a agentes pakistaníes que trataban de identificarse y dejar claro que ellos no eran de Afganistán ni de la India. Mientras acababa de caerse y sonar a cristal roto algo que él tenía la misión de transportar hasta una ciudad de la cual no podemos revelar el nombre, en el sur de China, el sudoeste de China, nuestro amigo o amiga no supo reaccionar correctamente y cogió la caja y la abrió. Dentro se hallaba un paquete de cristal, con un puntito azul dentro, para que ustedes me entiendan, como una especie de caja de cristal o metacrilato con dentro un punto azul. En ella aparecían las palabras traducidas al español: peligro biológico. Debajo, también traducido al español: prototipo de virus. Originalmente, por supuesto, esto estaba en inglés. Nuestro amigo dejó el encargo y volvió a su vida habitual. Volvió a sus tareas de logística. Pero cierto día, nuestro amigo, viendo un programa de misterio que no es el nuestro, escuchó algo. Escuchó que había alguna relación con
con Wuhan y las Olimpiadas de verano, las Olimpiadas militares, y se le iluminó la cabeza. Estados Unidos había creado el COVID y lo había transportado a China para culparla. Es de todo sabido que nuestros queridos amigos gringos tienen los tentáculos metidos hasta en el más ignoto y repugnante barrio suburbano del rincón más absurdo del mundo. Por eso cuando nuestro amigo nos contaba esto, lo hacía visiblemente nervioso y alterado. Él no quería dar muchos datos, pero explotaba por dentro, porque pensaba que había colaborado a desatar una pandemia mundial a la que tantos se había llevado por delante. Y nuestra labor es dar a conocer esta situación. Nuestra labor es poner un altavoz a esta denuncia que nos hizo esta persona. Nuestra labor es denunciar este hecho y preguntarnos si esta desgracia, esta calamitosa cadena de desgracias que ha llegado al mundo en forma de virus infeccioso es de origen americano. Nos parecería igual de repugnante y deleznable que fuera de origen americano que fuera de origen chino. Solo nos probaría una vez más hasta dónde llega la miseria moral humana. La miseria moral de algunos líderes internacionales que dejarían palideciendo los crímenes cometidos por el más horrendo de los psicópatas conocidos. Si esto es verdad, si esto lo supiera Donald Trump o Xi Jinping, estos dos seres serían peores que Ted Bundy, serían peores que el destripador Jack. Si esto es cierto, vivimos gobernados por seres deleznables. Así que mejor volvamos a los fantasmas. Sueñen.